creó, en el nombre del Hijo que nos salvó y en el nombre del Espíritu Santo que está presente, y dice de la siguiente manera: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que él había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y sobreviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiéndolo lo arrebataron y lo trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y lo cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oramos. Bendito seas tú para siempre, Padre mío, Dios de los cielos, Dios de la tierra. Una vez más nos presentamos delante de ti con mucha reverencia, con mucho respeto, Padre mío, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu autoridad, tu señorío, y reconociendo nuestra pequeñez y nuestra dependencia absoluta en ti, Dios amado. Padre mío, habla de tu entendimiento en esta hora, que sea la voz de tu Santo Espíritu quien hable a cada uno de nuestras vidas, y que hagas tú lo que tengas que hacer, Padre bendito. En esta hora bendícenos por tu palabra, mientras la palabra es predicada, Dios de los cielos, glorifícate en cada vida. Tú sabes lo que vas a hacer en esta hora, porque Señor Dios mío, estamos en vigilia en este día. Padre bueno, seas tú, Señor, fortaleciendo a tus hijos y a tus hijas que están en esta noche, Padre mío, despiertos, atentos, Señor Dios mío, aprendiendo más de tu palabra, que sea tu palabra la que les haga crecer en el Espíritu, bendito Dios, y seas tú abriendo las puertas de los cielos y derramando bendición hasta que sobre el mundo. Señor Dios mío, en esta hora declaramos un operante todo poder del diablo, toda maquinación, toda brujería, hechicería, Padre mío, todo espíritu inmundo de agüería en esta hora que se mueve, toda mesada, Padre mío, sea rota en esta hora, en el nombre de Jesús, porque aquí hay una iglesia despierta, Padre mío, vigilante, Padre bendito, Señor Dios mío, para deshacer en el nombre de Jesús toda obra del diablo, Padre bendito, en esta hora, que seas tú, Señor, glorificándote mientras la palabra es predicada al Hijo de Dios del cielo. Cancela toda maquinación, todo plan diabólico en esta hora, y declaramos tu victoria en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Amén. Tome su asiento, mantenga su Biblia abierta, saque su cuaderno, lapicero, y vamos a aprender, vamos a estudiar. Recuerden, hermanos, en este día precioso, un día de vigilia, es un día que uno espera de candela, ¿no? Los cristianos en este tiempo, hermanos, cuando dicen vigilia, es como si le dieran una mala noticia. Pero cuando uno está con hambre de Dios, hermano, el día de vigilia, la vigilia se planifica, ¿no? Nosotros siempre damos, ya hace más de un mes, hemos anunciado que va a haber vigilia a tal fecha, y aún así muchos se han descuidado, no se han preparado, y no han hecho sus quehaceres, y no están presentes. Pero las personas que aman a Dios, atesoran a Dios, hermano, anhela y espera el día que llegue la vigilia, espera el día que llegue el ayuno. Los cristianos de hoy, llega ese día, hermano, lo ven como desean que no llegase ese día, y cuando llega ese día uno pone pretexto, pero aquel que ama a Dios siempre está, hermano, con esa hambre y sed de Dios. El día de hoy vamos a ver sobre, hermanos, el arresto y también la muerte de este hombre extraordinario, el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban. Ya en la clase pasada habíamos visto bastantes datos interesantes que tenía este personaje llamado Esteban, que muy poca gente conoce, ¿no? Si la gente leía su Biblia, conocía realmente todo lo que hizo Esteban, y que él marcó el paso, cómo debería ser, hermanos, el caminar de la iglesia en Cristo. Porque recuerde, hasta ese día, hermano, todavía no existían los mártires, nadie había muerto, hermano, por la causa de Cristo después de Jesucristo. Solamente Esteban fue el primero que marcó y señaló cómo debería la iglesia seguir en adelante.
Esteban nos demostró que el caminar cristiano iba a ser bastante difícil. Nos mostró que íbamos, hermanos, a padecer, a sufrir, incluso a llegar hasta la muerte o a ser apedreados como él. No es el evangelio color de rosa, no es un evangelio, hermano, que vamos a pasar solamente tranquilo como en una actividad cualquiera. El evangelio va a costar a aquel realmente que desea y anhela, hermanos, un día estar con Dios. Por eso es que Esteban nos muestra y despierta y le enseña a la iglesia cuál debería ser el panorama que nosotros vamos a seguir cuando la iglesia vio que Esteban murió, y al morir Esteban no murió llorando, no murió quejándose, no murió lamentándose, sino que él murió, hermano, con toda valentía, con toda fe, entregó su vida delante de Dios, motivó a la iglesia a que continuara adelante, y sabía que si también a ellos les acontecía, pues también ya había acontecido, no solamente a Jesús, sino a Esteban. Esteban enseñó un montón de cosas a la iglesia. Muchos cristianos todavía no conocen todo lo que hizo Esteban, pero fue extraordinario, ¿no? Las cualidades que él nos demostró, señalando cuáles eran los requisitos que debería tener, hermano, todo cristiano, todo creyente, al menos todo aquel, hermano, que participa en la mesa del Señor, todo aquel que anhela un ministerio, que anhela un cargo, por lo menos debería tener esos requisitos. ¿Se acuerdan cuáles eran los requisitos, hermanos, de los diáconos, de los primeros diáconos, de los primeros servidores? No solamente diáconos, sino de los primeros servidores, aquellos que iban a trabajar en la obra de Dios. ¿Se acuerdan? Las clases pasadas las mencioné unos cuantos. Fuerte, buen testimonio, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, ¿no? O sea, era un requisito que deberían tener, hermanos, toda persona que tendría que trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué no es cualquier cosa? ¿Por qué no se puede hacer humanamente, o con fuerzas humanas, o con el intelecto humano? Las cosas de Dios se hacen, hermano, bajo los parámetros que Dios manda, bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Por eso, una persona que no tiene el Espíritu Santo no debería ni siquiera aceptar, hermanos, estar presente, tomar un cargo en una iglesia. Porque es algo, hermano, que uno tiene que entender, que es una responsabilidad grande que se asume delante de Dios, porque las cosas de Dios son sagradas, y Esteban nos demostró eso. Bien, aquí vamos a empezar entonces la enseñanza con esta parte donde habla sobre el arresto de este personaje llamado Esteban. Dice la Biblia, verso 8, estamos en Hechos capítulo 6, verso 8, lo que recién se acaban de conectar, hermanos, a través de las redes. Dice la Biblia que Esteban, aparte de los atributos que hemos mencionado, estaba lleno de ¿qué? Lo que dice ahí, no, lo que dice en el verso 8. Era otro de los requisitos. ¿Qué es la gracia? Nosotros hablamos de la gracia, hablamos que estamos en la gracia y no estamos en la ley, pero ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Cómo le explican la gracia a alguien que no conoce nada de las Escrituras? Débora, Edith, Obed, alguien, diga algo. ¿Ven que son conceptos que nosotros no manejamos? Por eso que siempre en la enseñanza se va a preguntar eso. Sabemos que nosotros debemos manejar al revés y al derecho. La gracia es un regalo divino, no merecido, dado por Dios a los hombres. Repito, anótalo en su cuaderno. La gracia es un regalo divino, no merecido, dado a los hombres por Dios, en el cual, a pesar que nosotros somos pecadores, Dios decide perdonarnos. Dios decide no destruirnos, no consumirnos, porque Él es un Dios santo. La gracia es el mayor regalo después de la salvación que Él nos entrega. ¿Entienden? Es por su gracia que nosotros todavía nos mantenemos en pie. Gracia también es el favor que Dios tiene para con nosotros. A ver, ponga segundo concepto. ¿Cómo así? El favor que Dios tiene para con nosotros. En otras palabras, el respaldo de Dios en nuestra vida. Miren, vamos sacando varios conceptos de la gracia. El favor, el respaldo
de Dios para nuestra vida. O sea que cuando tú estabas lleno de gracia de Dios, y Esteban estaba lleno de gracia de Dios, quiere decir que Esteban contaba con el respaldo de Dios, que todo lo que Esteban hacía o decía, Dios lo respaldaba. Por eso dice la Biblia que Dios hacía señales y prodigios a través de la mano de Esteban. ¿Por qué? Porque era la gracia de Dios sobre la vida de Esteban. O sea, el respaldo, el favor de Dios sobre Esteban. Y para tener esa gracia, ese favor, ese respaldo, uno tiene que tener, hermano, comunión con Dios, ¿verdad? Alguien no puede decir, ¿sabe qué? Es como si usted vaya, por ejemplo, voy a las oficinas del municipio a atenderme y no me quieren atender. Pero si yo voy y le digo, ¿sabes qué? Yo vengo de parte del alcalde, el alcalde me está enviando. Entonces, ¿qué hace la gente? Te atiende, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene bajo el respaldo del alcalde. Imagínense, el respaldo de Dios es más o menos para que usted entienda qué es la gracia. La gracia es ese favor que Dios ha concedido al ser humano sin merecerlo. Entonces, dice la Biblia que aparte que Esteban era lleno del Espíritu Santo, que aparte que era un hombre lleno de fe, que aparte de todos los puntos que hemos visto, dice que Esteban estaba lleno, no dice Esteban contaba con gracia, no dice así, ¿no? Dice Esteban lleno de gracia. O sea, no era poquita la que tenía. ¿Y por qué Esteban estaba lleno de gracia? ¿Qué llevó a Esteban que esté lleno de gracia? Esteban tenía comunión con Dios. Esteban oraba bastante. Esteban leía la Escritura. Esteban iba a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena, iba a la oración. Esteban era un hombre de fe. Esteban era un hombre que trabajaba en la obra porque se le concedió el diaconado y distribuía la comida y los alimentos a toda la gente por igual. O sea, era un servidor, era un trabajador. O mucha gente quiere que le sirvan, quiere que lo atiendan. Pero Esteban era alguien que trabajaba en la obra. No era alguien que se calentaba la vaca y estaba sentado, toma, sí, que los otros hagan. Campaña, qué bonito, vamos a la campaña. Pero para la campaña hay que cargar sillas, hay que cargar bancas, hay que cargar entrada. ¿Entiendes? Entonces, esa persona que entiende que se va a hacer una actividad, esa persona se empieza a meter, no empieza a cargar, a trabajar, aunque el pastor no le felicite, aunque los hermanos no le digan nada. Pero ese trabajo que él hace sin que nadie, hermano, le felicite, hace que la gracia de Dios respalde su vida. Eso es lo que muchos cristianos nunca han visto. Los cristianos solamente trabajan cuando para que la gente lo vea, ¿no? O cuando hay una actividad, van a ir a la actividad, pero nunca están detrás de escena, ¿no? Como decimos. La película todo lo que es bien bonito, pero detrás de escena sucede todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el sudor, todas las lágrimas, todo el dolor, el trajín, está siempre detrás de escena. La gente llega solamente a la campaña, qué bonito estuvo el ministerio, qué bonito está la prédica, pero no ve todo el trabajo que se hizo. Ellos no ven los días de ayuno que se hizo, ellos no ven los días de vigilia, ellos no ven las lágrimas en oración, ellos no ven los callos en la rodilla, ellos no ven la carga que hicimos pasándonos, cargando el estrado bajo el sol, el agotamiento, el cansancio. Ellos no ven que dejamos de repente de recibir un pago porque estábamos trabajando en la obra de Dios, porque ese tiempo lo hubiéramos podido trabajar y podríamos haber ganado algún dinero para nosotros, para nuestra familia, pero dejamos de tomar esa ganancia para dedicarnos a hacer la obra de Dios. Eso le da gracia a una persona. ¿Entiendes? Esteban trabajaba. ¿Cómo? Servía, tendía las mesas. Ya no lo hacían los apóstoles. Estaban trabajando todos los días. Se encargaba que a nadie le falte el alimento. Y el trabajo en la obra de Dios no es en vano. ¿Entiendes? Mucha gente dice, no, ya me canso, porque va a haber gente. Ojalá que no les pase a ustedes. Yo digo porque algunos de repente ustedes tienen poco tiempo. Nosotros ya llevamos años. Ya pasamos por nuestra mente. A veces nadie lo hace, yo tampoco lo hago. Porque así viene el diablo, a veces te habla. El diablo a veces habla audiblemente. No, ya nadie lo hace. Tú tampoco lo hagas. Pero aquel que conoce la Biblia sabe que no hay, la Biblia dice, ni dar lugar al diablo, ni des lugar al diablo. Nosotros desanimamos, yo no me voy a desanimar, porque yo no espero, yo no vivo de los aplausos o de lo que la gente dice. Yo no trabajo para el pastor, no trabajo para los hermanos, yo trabajo para Dios. Dios es el que ve nuestro trabajo.
Él es el que ve las amanecidas que pasamos, transmitiendo los videos, editando, cargando, trabajando en el canal, las horas que pasamos, sacando las prédicas, los mensajes, los días que pasamos de ayuno, los días que pasamos de vigilia. Es Dios el que ve todo ese trabajo. Y cuando tú estás trabajando la obra de Dios y que tú estás en comunión con Dios, orando y ayunando y haciendo lo que Dios manda, la gracia de Dios viene y te envuelve. ¿Para qué? Para que todo lo que tú hagas, Dios lo respalde. Entonces la gracia es algo que nos va a costar. La gracia usted no lo puede comprar con ofrenda o con diezmo. La gracia va a costar tu trabajo, tu servicio, tu entrega, tu dedicación. Y Esteban estaba lleno de esa gracia, que significa que todo lo que él hacía, Dios lo respaldaba. Eso es lo que no se ve en muchos cristianos en este tiempo. Todo le sale mal. ¿Por qué cree que le sale mal? Porque no hay respaldo de Dios. Si la Biblia dice, a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Y por qué a uno le va mal siempre? El diablo siempre va a querer destruirnos, truncarnos, limitarnos, cortarnos, cerrarnos la puerta por un lado y por otro lado. Pero cuando la gracia de Dios está sobre ti, todo lo malo que el diablo pretende hacer contra ti, Dios lo convierte en bueno. Toda la maldición arrojada sobre ti, Dios la convierte en bendición. Esto lo vemos, ¿se acuerda cuando había un profeta que le pagaron por maldecir al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan cómo se llama ese profeta? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No se acuerdan. Balán. ¿Se acuerdan de Balán? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de nada, hermano? Dice la Biblia que el rey de los enemigos de Israel fue a buscar a Balán y le pagó dinero para que maldijera, porque era un profeta, para que maldijera, traiga maldición sobre el pueblo de Israel. Y una vez que ellos eran malditos, los enemigos iban en contra de ellos y los mataban. Ellos esperaban eso. Pero cuando Balán con dinero iba a profetizar maldición, de su boca salía bendición. Porque dice la Biblia que todo lo que el diablo planea, Dios lo convierte en bendición. Toda maldición sobre ti, Dios lo bendice. Ahí se cumple el versículo que dice, a los que aman a Dios. ¿Por qué les va bien? ¿Qué implica amar a Dios? Amar a Dios implica obediencia, sujeción y muchas cosas. Amar significa un montón de cosas en la vida. ¿Por qué entonces cuando usted hace algo y le va mal? Es que algo está fallando en su vida. Cuando usted vea, y usted lo va a ver, cuando usted se mete con Dios y empieza a ver que está haciendo las cosas bien, está congregando, está ayunando, está vigilando, está trabajando en la obra de Dios, usted va a palpar y se va a dar cuenta que a veces las cosas que usted hace no esperaba y Dios las convierte en bien. Es más, ¿no? A veces tú dices, ¿sabes qué? Señor, este horario es imposible, la cola está grande, Señor, ya no tengo tiempo. Pero tú dices, Señor Espíritu Santo, permite que yo pueda entrar. Y tú llegas y sabes, llegas a tiempo. Yo lo uso incluso hasta para buscar, hermanos, a veces espacio para estacionar. Y encontramos donde menos esperamos. Porque cuando la gracia de Dios está sobre tu vida, todas las cosas te oran a bien. Recuerda, eso es muy importante. Muchos cristianos no entienden esto. Por eso a veces se cansan y se frustran cuando no ven el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios, hermano, solamente está para aquella persona que está metida con Dios. Aquella persona que no solamente un momentito está con Dios y luego ya se olvida. La Biblia dice que hay que tener disciplina, hay que ser perseverante, hay que luchar e insistir, persistir, resistir, pero nunca desistir. El otro mensaje que nosotros hemos dado: insistir, resistir, persistir, pero nunca desistir. Usted tiene que continuar. El cristiano es diferente. La prueba que Dios le ha llamado será que usted va a continuar hasta el final. No se va a frustrar, no se va a cansar, no se va a desanimar, no se va a desmoralizar. Para que usted llegue a ese nivel, haga simplemente lo que la Biblia dice. 5 cosas hemos dicho: congregue, ore, lea la Biblia, ayude,
vida no le va a desmoralizar. Entonces, cuando usted se mantenga en obediencia a Dios, la gracia de Dios estará sobre su vida. Y como hacía con Samuel, dice la Biblia que Dios no permitía que ninguna palabra que saliera de la boca de Samuel cayera al piso. Significaba que todo lo que Samuel decía se cumplía. O sea, Dios lo respaldaba. Samuel contaba con la gracia de Dios. De la misma manera aquí Esteban dice que él estaba lleno de gracia. Interesante, ¿no? Un varón lleno del Espíritu Santo, un varón lleno de fe, un varón que trabajaba en la obra de Dios, no solamente un día, 2 días, todos los días desde que se convirtió. Él estaba atendiendo las mesas, estaba sirviendo, estaba lleno de gracia. ¿Qué más? Otra característica de los cristianos de la iglesia primitiva. Punto número 5, no tiene usted todo ahí. ¿Qué más? Lleno de poder. Hoy los cristianos no saben qué es esa palabra, hermano. Saltan, cantan aquí, hermano, profetizan, pero no hay poder. No hay poder. No tienen poder, hermano, ni autoridad sobre nadie. Si no tienen autoridad ni sobre su propia familia, mucho menos con los demonios. Porque el poder que Dios da es algo que no vas a usar unos golpes para que la gente cambie, sino que el poder que Dios manda, hace que emane de ti, hace que la gente sea tocada, que a través de tus manos, hermano, los milagros ocurran, las señales ocurran, que cuando tú pongas las manos sobre la gente, cuando vas a ministrar, el Espíritu Santo los toque. El poder que sale y emana. Los demonios saben cuando un cristiano tiene poder o no tiene poder. Los cristianos del tiempo han adquirido buenas comodidades, grandes iglesias, buenas bancas, pero han perdido poder. Han perdido poder, han perdido gracia, han perdido la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé si se deberían seguir llamando cristianos, porque un cristiano, ahí están las características, los requisitos para ser cristiano: lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, que le guste trabajar en la obra de Dios, lleno de gracia, lleno de poder. Así era la iglesia primitiva. ¿Ok? Dice la Biblia, Esteban hacía grandes prodigios y señales. ¿Qué son estos? ¿Qué diferencia hay entre los prodigios y las señales? ¿Qué diferencia hay? Hoy lo mismo. Milagros, prodigios, señales, maravillas, no son las mismas cosas. Algunos son aquí en la tierra, otros son allá arriba en el cielo. Queda como tarea para que ustedes investiguen ya. ¿Qué diferencia hay? Porque hoy no se ve esas cosas. Pero debería ser el pan diario de la iglesia. Cuando una iglesia está llena de poder, los prodigios y las señales se manifiestan. Y la gente sabe que Dios está contigo. Porque tú le puedes hablar muchas cosas a la gente, pero otra cosa es que vea poder salir de ti. Nosotros ya entendemos que no somos nosotros, es Dios sobre nosotros. Pero la gente no sabe eso. La gente ve lo que va a salir de ti, si hay poder o no hay poder. Eso es lo que la gente conversa ve, porque ellos solamente siguen por lo que sus ojos ven. ¿Entienden? Ellos solamente por el ver. Y en este tiempo no se ve ese poder en la iglesia. Pero la iglesia primitiva, Esteban, dice la Biblia que hacía prodigios y señales entre el pueblo. Y la gente lo veía, la gente veía hacer las señales, los prodigios, la maravilla. Dice, verso 9, continuamos. ¿Qué pasó cuando la gente vio que Esteban tenía esas cualidades? Sucedió lo que siempre sucede: la envidia, el celo empezó a entrar dentro de los cristianos, dentro de los judíos. Porque cuando siempre va a haber, hermanos,
Alguien se levanta, Dios usando con señales, con prodigios, con sabiduría. El celo y la envidia de lo que otros no pueden y jamás podrán tener, va a surgir en los corazones. Y eso pasó. Dice la Biblia en el verso 9, se levantaron. ¿Quiénes? ¿La gente del mundo? No, gente dentro de la iglesia. ¿Entiendes? Porque en la iglesia hay más carnales todavía que gente afuera del mundo, hermano, que tienen apariencia nada más. Pero cuando llega el momento se manifiesta lo que realmente son. Dice la Biblia, se levantaron uno de la sinagoga, llamados los libertos. Se creían libres, pero estaban más encargados que el diablo. ¿Quiénes más? Los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, de varios lugares, de varias congregaciones, de varias sinagogas. Se levantaron porque tenían envidia de Esteban, tenían celo de lo que Esteban tenía, y ellos no tenían. Ellos venían a la iglesia, sí, ellos leían la escritura, sí, pero no había ninguna señal a través de sus manos, no salía ninguna señal, ningún prodigio. Es más, no había gracia de Dios sobre la vida de ellos. ¿Por qué? Porque Dios conocía su corazón. Dios conocía lo que había en sus pensamientos, cuáles eran las intenciones de su corazón. Por eso que no había ninguna señal a través de ellos. Y como ellos no hacían eso, cuando Esteban empezó a manifestar estas señales, se levantaron, dice, contra Esteban. ¿Y qué hicieron? Empezaron a disputar, empezaron a hacerle caer a Esteban, porque ellos pensaban que como tenían más tiempo, más años en el templo, podían saber más que Esteban. Porque Esteban era un joven. ¿Sabe a la que edad Esteban murió? En el año número 36 después de Cristo. 36 después de Cristo. No sabemos, el Espíritu no enseña cuál fue la edad a la que Esteban murió. Pero se sabe por historia cristiana que fue un joven. Y estos eran gente que estaba años ya en la iglesia. Y se levantaron contra Esteban disputando con él, pensando que por los años y la experiencia iban a poder ridiculizar a Esteban, diciendo, no, ¿quién nos va a enseñar por nosotros? Pero el verso 10 dice lo siguiente, estamos en Hechos 6:10, pero no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Cómo así? A ver, alguien que me explique esto. ¿Qué entiende usted aquí? ¿A qué cree que se estaba refiriendo? Dice que Esteban tenía algo que no se puede comprar, llamada sabiduría. Esteban estaba lleno de sabiduría. ¿Y por qué Esteban tenía sabiduría? La clase pasada mencionamos un poquito sobre eso. ¿Qué es lo que da sabiduría? ¿La obediencia da sabiduría? Sí, la palabra, pero la palabra muestra algo. Sabemos que la palabra no da sabiduría, pero yo no se lo dije en la clase pasada, miren, en una clase se olvida. Les dije en Salmos. El principio de la sabiduría es. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, ¿no? Interesante. Sabiduría viene cuando tú tienes temor de Dios. Porque la sabiduría es un regalo de Dios. Nadie nace con sabiduría. Es algo que Dios entrega de acuerdo a tu búsqueda, de acuerdo a tu consagración, de acuerdo a tu obediencia, de acuerdo a tu sometimiento. Es algo que Dios entrega, un regalo divino. Nadie en esta tierra nace con sabiduría, todo nace con inteligencia y aprende conocimiento, pero no sabiduría. La sabiduría solamente es un regalo de Dios, no dado a cualquiera. Y Esteban portaba, dice, sabiduría. Y que cuando Esteban hablaba, los libertos, los de Cirene, los de Cilicia, los de Alejandría, los de Asia, nadie podía debatir lo que salía de la boca de Esteban. Esteban conocía la escritura. ¿Cómo así? ¿Por qué había tanta sabiduría en Esteban?
por su sabiduría. No solamente había sabiduría en él, sino que Esteban, dentro de él estaba algo llamado Espíritu Santo. Ahí está, dice, y al Espíritu con E mayúscula. Cuando usted ve Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo hablaba a través de Esteban. Y es por eso que los demás, por más inteligentes, por más intelectuales, por más años que tenían estudiando el Yeshiva, la Torá, el Pentateuco y los profetas, no podían con todo lo que Esteban hablaba, porque Esteban relató y les demostró que ellos mataron al Mesías. En los capítulos anteriores que nosotros hemos estudiado, Esteban hace un discurso y demuestra que fueron ellos los que mataron al Maestro, al Mesías prometido. Y por eso que no podían debatir tanta sabiduría que emanaba de este muchacho. Y como no podían ganar la sabiduría, y esto era algo que Jesús había profetizado. Jesús habló sobre esto. No sé si recuerdo el pasaje donde Jesús habla y enseña sobre estas cosas que iban a acontecer. Mira, en Lucas, recuerdo bien el pasaje, permítame buscarlo. A ver si lo encontramos. Ya que estamos de vigilia, vamos a tomarnos un tiempo para ver si lo puedo encontrar. Porque Jesús había profetizado sobre que Él pondría palabras. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por ahí ayúdenme a buscar. A ver, Lucas 15, no recuerdo el versículo, permítanme. A ver si alguien lo encontró, me avisa. Lucas 15, canta esta cuestión por ahí, por favor. Yo estoy buscando otra cosa aquí. ¿Encontraron? En Lucas capítulo 15 Jesús profetiza que en el poder tiempo habría, el Espíritu pondría palabras en nuestra boca para que nadie podría desafiar el conocimiento. Jesús habla sobre esto. Ya lo dejamos ahí un momento, yo estoy buscando, luego lo busco y te le doy la cita. Pero miren, dice la Biblia, estamos en Hechos capítulo 6, verso 10, no podía resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, todo lo que salía de la boca de Esteban era algo que confrontaba a los mismos estudiosos de las diferentes sinagogas. No podían debatir la sabiduría que Esteban tenía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo era el que hablaba a través de su boca. Entonces, ¿qué hicieron? En el verso 11 dice la Biblia, ¿qué hicieron? Engañaron, abrieron su corazón a la mentira. ¿Por qué? Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entró la mentira. Ellos que supuestamente estaban dentro de la iglesia y como no podían resistir a la sabiduría que Esteban tenía, empezaron a tramar con mentira. Y cuando uno le abre, hermano, la puerta a la mentira, le está abriendo la puerta al diablo. Y dice la Biblia, en el verso 12, y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetieron y le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, estaba hablando del templo, y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que dio Moisés.
Yo les pregunto, Jesús habló que destruiría el templo, el segundo templo del rey Salomón. ¿Habló eso o no habló eso Jesús? Jesús habló que destruiría el templo, pero no se refería al templo, el segundo templo de Salomón. Estaba hablando del templo de su cuerpo. Abra su Biblia en Juan capítulo 2, verso 19. Juan capítulo 2, verso 19. Dice, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos se burlaban de él. ¿Cómo este templo fue construido en 40 años y tú en 3 días lo vas a levantar? Pero el verso 21 aclara, el verso 21 dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, como ellos tergiversaron las palabras, empezaron a mentir y a blasfemar y a decir mentira para condenar a Esteban. ¿Ok? Por eso dice la Biblia, en el verso 15, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, dice que cuando fijaron sus ojos en Esteban, ¿qué pasó? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Y cómo ellos? ¿Por qué dice la Biblia que vieron su rostro como el rostro de un ángel? ¿Qué características es lo que se evidencia que es un ángel o una aparición sobrenatural? ¿Por qué los del concilio que estaban con Esteban, porque lo estaban juzgando a Esteban, después que los falsos estaban mintiendo ante el concilio para condenar a Esteban, después que lo escucharon hablar, miraron a Esteban que estaba al otro lado, y cuando miraron, pusieron su mirada en Esteban, dice que miraron a un ángel, ya no era Esteban. ¿Y cómo es esa apariencia? La Biblia señala, su rostro empezó a resplandecer. Esto sucedió también con Moisés. ¿Se acuerdan? Que cuando Moisés subió al monte Sinaí y empezó a... Abra su Biblia en Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Cuando habla la Biblia de rostro como un ángel, está hablando sobre pureza, está hablando sobre mansedumbre, sobre calma, sobre que alguien que refleja la presencia de Dios. Mira, Éxodo 34, 29 dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, y al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. ¿Cuándo? Después que hubo hablado con Dios. Es que cuando alguien tiene comunión con Dios, su rostro cambia. Por eso mucha gente se nota, pues le digo, se nota quién ora y se nota quién no ora. ¿Dónde se manifiesta? En su semblante. Su rostro refleja paz, tranquilidad. Algunos lo ven un poco preocupados, con la cara de molestia. Se sabe cuando alguien ora y cuando alguien no ora. Se manifiesta en los frutos, en su rostro. Aquí dice la Biblia que cuando Moisés estuvo con Dios, su rostro resplandeció. Y como Esteban estaba lleno de gracia, también dice la Biblia que cuando ya lo querían condenar, el rostro de Esteban empezó a resplandecer. Todos se dieron cuenta y miraron a Esteban que su rostro había cambiado. Y ellos le pusieron ahí su rostro como de un ángel. ¿Por qué? Porque Esteban, en vez de estar preocupado porque lo iban a condenar, lo iban a matar, Esteban no estaba preocupado, ni triste, ni desanimado. Usted, si hubiera estado ahí, ¿cómo hubiese actuado con una firela? Se hubiese escapado. Uno se desespera ante los problemas. Pero Esteban no, Esteban estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque su rostro era diferente. No estaba preocupado, no estaba molesto, no estaba irritado. El rostro de Esteban era diferente. Por eso que cuando usted entra en oración, cuando usted es una persona que le gusta orar, siempre va a estar, hermano, alegre, ¿no? Siempre va a estar, ¿por qué? Porque la oración refleja paz. Cuando tú estás en oración, la paz de Dios sobreabunda en tu corazón. Y por más que tengas, tú te mantienes tranquilo, esperando. Por más que el diablo haga una y otra cosa, tú estás esperando. No te desesperes, estás ahí esperando que Dios haga lo que tenga que hacer. Y Esteban
manifestó esto. Dice que su rostro empezó a resplandecer. Continuemos, pasamos al siguiente capítulo, ahí nada más. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Le preguntó Esteban. Y Esteban respondió. Y él le dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció en nuestro Padre. Mire, Esteban empieza a hacer un recorrido desde Abraham hasta Jesús. Les dio una cátedra a todos los sacerdotes, a todos los que estaban ahí, a los expertos, y empieza a decir lo siguiente. Mira Esteban, dice, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Mira, Esteban empezó a dar los detalles. Interesante, nadie de nosotros podríamos de repente dar tantos detalles como Esteban dio. Pero Esteban daba los detalles porque él ya lo había leído y porque el Espíritu Santo, como estaba, dice ahí, lleno de gracia del Espíritu, el Espíritu Santo le traía a su memoria las palabras que él tenía que hablar. Dice, el verso 3. Y le dijo, sal de la tierra de tu parentela y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y esto nosotros lo hemos leído, ¿verdad? Y le dijo Dios, así que su descendencia será extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto fue cuando Israel entró en Egipto, ¿verdad? Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Porque Egipto, cuando no quiso dejarlo ir a Israel, Egipto fue destruido, dejó de ser potencia mundial. Verso 8 dice, y le dio el pacto de la circuncisión, el que tiene Abraham, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Mire Esteban cómo va armando toda su defensa de manera ordenada, como una cátedra, como un catedrático, como un profesional. Extraordinario lo que él menciona, y dice, y los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Esteban empieza a dar detalles, y el libro de todas sus tribulaciones, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación de nuestros padres no hallaron alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez y la segunda, y José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón del linaje de José, el linaje de José. Y enviando a José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela. Mira qué bonito Esteban empieza a relatar. Dice, y el número de 75 personas fueron los que entraron, hermanos, en Egipto. Así descendió Jacob de Egipto, donde murió él, y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel tiempo también nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras. Aquí abogado, ¿se acuerda cuando Moisés dijo, no sé hablar? La gente dice que Moisés era tartamudo. Moisés no era tartamudo, porque la gente lo tilda, ¿no? Que Moisés era gago, no podía pronunciar, pero aquí dice Esteban, relatando, dice que era poderoso en sus palabras y en sus obras.
sino que el miedo de Moisés era el mismo miedo que tenía Jeremías. Jeremías decía, no sé hablar, soy un niño. Porque cuando te presentan que vas a hacer una obra y Dios te está llamando y te presentan lo que vas a hacer, uno se atemoriza porque el camino no va a ser fácil. Es lo mismo que pasó con Moisés. Sigamos, verso 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Moisés, ¿cuántos hijos tuvo? 2 hijos. Ve que la Biblia nos da detalles, pero de los hijos de Moisés no se sabe casi nada. No fueron como Moisés. Verso 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. A ver, hasta ahí hacemos un ángel. ¿Se acuerdan que siempre les predico que en el llamado de Dios, en el mensaje que predicamos sobre el llamado de Dios, Dios, cuando nos llama a alguien, después de llamarlo, ¿qué hace Dios? Dios nos capacita, ¿sí? ¿Recuerdan las etapas de la vida cristiana que mencionamos? Moisés, dice la Biblia ahí, que Moisés a los 40 años él mata al egipcio y él huye. Luego dice, pasado 40 años, o sea, ya tenía 80. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos años pasaron de 40 a 80? 40 años. Por eso decimos que 40 años es el proceso que tardó Moisés. La Biblia da los detalles, ¿no? Al igual que José, 13 años, David, 15 años. Son los detalles que la Biblia menciona que mucha gente no ve. El que la preparación para la obra que Dios te va a encomendar, es un proceso largo, donde Dios va a trabajar con tu carácter, va a trabajar con todo, quitar todo lo que no sirve y poner lo que falta para que puedas soportar las cosas. O sea, no es de la noche a la mañana que me convierto hoy y mañana ya soy el pastor. No es así. Hay un proceso por el cual uno tiene que pasar. Hoy la gente no entiende eso, no quiere hoy y mañana ya está. Y se omite el proceso. Pero aquí la Biblia nos señala, y estos datos son interesantes, que no tienen nada que ver con nada, pero son datos que nosotros aprendemos. ¿Cómo es que Dios trabaja? ¿Quién esperaría 40 años? Es que Dios nos moldea de poco a poco y va demorando de acuerdo a tu dura cerviz. Porque muchos somos de dura cerviz, no queremos entender por la buena, por la mala, tenemos que entender. Es que la gente a veces es así. A veces la gente espera que Dios le meta la mano para que uno se empiece a adaptar. Dios espera pacientemente que nos transformemos, que nos convirtamos, que el Señor, que entreguemos nuestra vida a Él, que empecemos a trabajar conforme Dios quiere que nosotros hagamos. Pero a veces Dios tiene que pasarnos por el dolor, por el proceso. Todos han tenido que pasar por el proceso. Continuamos. ¿Dónde me quedé? Ayúdenme. 30, ¿no? Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego y en una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede mirar. Cuando Dios está, hay un temor que viene delante de ti, ¿no? No es miedo, el diablo y los demonios infligen miedo, pero Dios inflige temor. Es algo sobrenatural, una presencia. Pero sin embargo hay mucha gente que dice que conversa con Dios, que pone la silla hacia adelante, se sienta con Jesús y empiezan a hablar. Y la gente le aplaude, mucha gente que se cree todo lo que les dicen. Pero Dios no obra así. Dios no es como un ser humano. Sigamos. Dice verso 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa.
quita el calzado de tus pies. Eso tiene un significado. ¿Qué significaba? ¿Por qué Dios le dijo que quitara el calzado de sus pies? Tenía una simbología eso. Que quite su pecado. Que quite el pecado. Quita lo que no sirve. Tú no puedes presentarte delante de Dios en pecado. Tienes que dejar tu pecado para entrar a la presencia de Dios. Uno no se puede acercar a Dios en pecado. No sé, eso es imposible, hermano. Mucha gente quiere que Dios le oye. En pecado no es que Dios me va bien porque, bueno, estoy con Dios. No, es que en pecado Dios no nos va a oír, jamás. Dios siempre demanda que nos quitemos lo que no sirve. ¿Ok? ¿Qué más? Verso 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Aquí hago otro paréntesis, en el verso 34. ¿Cuántos años pasó Israel sufriendo en Egipto? ¿Cuántos años Israel estuvo en Egipto padeciendo? 400 años. Y aquí cuando tú lees este versículo, es como si, dice ahí, he visto la aflicción de mi pueblo, como si Dios se hubiese acordado, se hubiese olvidado de Israel por un tiempo. Porque a veces, hermano, Dios nos deja para ver qué hacer. ¿Cuántos años? A Israel tomó 400 años. A nosotros no sé cuándo nos va a tomar. Pero a veces Dios nos deja para ver realmente si nosotros somos de Dios o no somos de Dios. Dice la Biblia, y he oído su gemido, porque Dios siempre escucha, ¿no? Todos escuchamos, pero oír es otra cosa. Todos escuchamos, pero oír es otra cosa. Escuchar y oír son dos cosas distintas. Por ejemplo, cuando hay una petición, escucho a todos, ¿no? Pero oír solamente se oye las peticiones o las sugerencias que realmente son válidas o que sirven. No todas se reciben. Dios oía a todos los gemidos de Israel cada día emanaban, que siempre lloraban, clamaban a Dios, perseguían pecado, hasta que el Señor dice que se acordó de ellos y descendió para librarlos. Verso 35. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por la mano del ángel que se apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Ahora presta atención. Esos 40 años son los 40 años del proceso de Moisés. A los 40 años, él mata al egipcio. A los 40 años, él se va con su tierra y engendra hijos. Cuando Moisés tuvo 80 años, Dios lo llama en la zarza. Y de los 80, ahí dice 40 más 120, cuando tenía 40 años, Dios tomó moldear el carácter de Moisés. Trabajó en su carácter. Antes que se lo llevase, 40 años, que son los 40 años que aquí menciona. Dice ahí, en el verso, ¿qué verso me quedé? 36, ¿no? Dice, y en el desierto por 40 años. Este es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, porque Moisés es el que profetiza que un día se levantaría otro como él, o más grande que él. Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Moisés dijo que al Mesías deberían oír, pero Israel no quiso oír. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Israel, y con nuestros padres, que recibió palabra de vida que damos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haz los dioses que se vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la sombra de sus manos se regocijaron. Verso 42. Marco, apunte ese verso. Y Dios se apartó y los entregó a que rendiesen culto al ejército del cielo. Recuerde, ejército
del cielo. ¿Por qué dice ejército del cielo? ¿Por qué dice ejército del cielo? Cuando yo a veces predico y les digo que arriba en el cielo, en el segundo cielo, hay millones y millones de demonios, la gente se ríe, porque la gente, cristianos, hasta pastores, piensan que los demonios y el diablo están en el infierno. Pero ellos no entienden que el diablo no está en el infierno, el diablo está en el segundo cielo, por eso es oscuridad. Y aquí dice la Biblia, se rindiesen al ejército del cielo. No está hablando de ángeles, no está hablando de los ángeles de Dios, está hablando de demonios. Y dice ejércitos del cielo. Es que en el segundo cielo está el ejército del diablo. No hay más demonios en el segundo cielo que en el mismo infierno. En el infierno solamente están los demonios que atormentan. En el segundo cielo están todas las legiones del diablo, los principados, las potestades, porque la Biblia dice, no tenemos, en Efesios capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, ¿no? ¿Qué más? Gobernadores de las regiones celestes, y menciona las regiones celestes, arriba en el cielo. Por eso que el ejército del diablo no está, hermanos, en el infierno. Mucha gente dice, ¿dónde saca el pastor? Está hablando tonterías. Es que la gente no lee. Y la Biblia da un montón de textos, por ejemplo, aquí no menciona del ejército del cielo. Dice la Biblia que los egipcios rendían al ejército del cielo. Y es más, Jeremías también menciona sobre la reina del cielo, que era un demonio, un principado que estaba en el segundo cielo. Por eso estos detalles, cuando tú empiezas a leer la Biblia, sí son detalles que se te van quedando y tú vas armando todo el panorama de lo que la Escritura nos quiere enseñar. Que la Biblia es extraordinaria, ¿no? Y cuando tú lees así las vigilias, hermano, leer la Biblia, las vigilias es extraordinario. Por eso usted debería hacer vigilias en su casa, en vez de estar mirando televisión toda la noche y usted leyendo ahí la Biblia, ahí con su gaseosa, no sé, su fresco ahí, pero leyendo la Biblia. No hay cristianos así ya hace tiempo, que pasen toda la noche leyendo su Biblia, como competencia, ¿no? Leyendo ahí, esforzándose. Ya no hay, hermano. Por eso que el diablo ha sacado ventaja a muchas iglesias. Sigamos, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me pusiste víctimas de sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien lleváis el tabernáculo de Moloc, un dios del segundo cielo. A este y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Según la profecía, Israel sería disperso por su pecado, por haberle dado la espalda a Dios. Verso 44. Tuvieron vuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que os hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por vuestros padres, lo introdujeron con Josué, y al tomar posesión en la tierra de los gentiles, de los cuales Dios arrojó de la presencia de vuestros padres hasta el día de David. Este dio gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Mire, todo lo que yo estoy leyendo, de repente usted lo aburre, le da sueño. Pero si tú estás leyendo todo, tú vas a ver qué está haciendo Esteban. Esteban te está resumiendo todo el Antiguo Testamento. Todo lo que pasó te lo está resumiendo en una cátedra increíble, con datos exactos, porque Esteban estaba lleno de sabiduría. O sea, si tú lees todo esto, para mí, yo lo entiendo cada verso que está diciendo, porque he leído toda la Biblia y conozco el Antiguo Testamento, y Esteban te está resumiendo de manera ordenada todos los acontecimientos que pasó. Por eso cuando los sacerdotes y los intelectuales escucharon lo que Esteban decía, se quedaron pasmados, asombrados y tenían envidia de él. Verso 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, verso 49, en el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Verso 51 pinta. Duros de cerviz la cabeza, porque sé que duros, hermano, más que le hablas, son débiles, no quieren entender. Dicen, hermano, no está bien lo que estás haciendo.
e incircuncisos de corazón y de oído, que no quieren entender. Vosotros resististeis siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban los está confrontando a todos los sacerdotes, al cual los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros habéis sido entregadores y matadores. Verso 53, Marcos. Vosotros, dice, que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Esteban lo vuelve a confrontar y dice, por la pura han tenido la ley, jamás la guardaron, jamás la obedecieron. Y así hay mucha gente, no obedece la Biblia. Oyendo estas cosas, ¿qué hicieron? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Qué pasaba ahí? Los demonios que estaban dentro de esas personas, de los sacerdotes, de los fariseos, del concilio, empezaron a manifestarse. Porque dice que empezaban a crujir sus dientes, sus ojos ya eran diferentes, manifestando la ira, la cólera, demostrando que demonios estaban dentro de ellos, querían matarlo. No se demostraba ahí, ellos supuestamente eran los que conocían la ley, pero se demostró, ellos sacaron la luz, reflejaron cuando, mira, a ver, te explico, presta atención. Es que la palabra hace que los demonios se manifiesten, no pueden resistir. ¿Qué estaba haciendo Esteban? Esteban estaba dando palabra, estaba resumiendo todo el Antiguo Testamento y les estaba demostrando que ellos mataron al Mesías. Cuando escucharon esa palabra, los demonios que estaban dentro de ellos eran sacerdotes, eran gente del concilio, gente que supuestamente consagrada, gente santa. Empezó el odio en su corazón. Porque imagínense, ¿no? A ver, presten atención para que ustedes entiendan. Si a usted le dicen, Fiorella, tú eres una ladrona, ¿qué haría si Luisa te dice así, Fiorella? 200 soles, tú has robado. ¿Qué haría? ¿Lo agarra de las rejas de la Luisa? ¿Te molesta? Bueno, si cuando eres cristiana, no te vas a arrepentir las manos. Aunque algunos cristianos hermanos se van hasta las manos. Pero cuando eres cristiana, cuando te molesta, te aíras y empiezas a hablar. Pero la madurez tuya sería mejor. Bueno, sí. Ella dice así, y tú estás tranquila y sabes que tú no has robado. Tú estás tranquila, no tienes ni siquiera ni por qué molestarte, ni por qué resentirte. Porque estás tranquila, si sabes que estás bien. Pero a ellos no, ellos eran supuestamente los sacerdotes, y cuando le dijeron su verdad, porque era verdad lo que le estaba diciendo, los demonios se manifestaron. Y dice, empezaron sus dientes a rechinar. O sea, la ira se empezó a manifestar. A mí me han dicho un montón de cosas, hermano. ¿Qué puedo hacer? Reírse, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque tú tienes que demostrar que eres cristiano, que eres distinto. Me han dicho, tú no eres pastor, tú eres hijo del diablo, tú eres así. ¿Qué va a hacer? Tú tienes que demostrar que realmente Dios está en tu vida. ¿Por qué? Porque ellos están manifestando, porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿cierto? Entonces lo que ellos sacan es lo que está dentro de su corazón, demostrando que realmente no son de Dios. Y aquí demostraron ellos, porque ellos empezaron, dice, a crujir sus dientes y querían matarlo a una madre en el mismo templo, no respetaban nada. ¿Por qué? Porque la gente puede estar en una iglesia, pero está endemoniada. Mucha gente dentro de la iglesia con espíritus inmundos dentro. Y eso Jesús lo demostró, ¿no? Cuando él entró al templo, el muchacho estaba sentado ahí en la banca. Hasta que Jesús entró, la unción que portaba Jesús hizo que los demonios que estaban dentro se manifestaran. Cuando la palabra Esteban estaba dando, los demonios que estaban dentro de ellos se empezaron a manifestar y querían matarlo. Mira, verso, ¿dónde me quedé? 55. Ya. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían. Tú no te puedes enfurecer, nos podemos molestar, pero la Biblia dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Me puedo molestar, pero voy en la noche y le pido perdón a Dios, Señor, quita esto de mi corazón. Señor, ayúdame.
es el que es de Dios, pero ellos no. Ellos querían matarlo. Se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, verso 55, píntelo, lleno, vuelve a recalcar, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, levantó su mirada. ¿Qué hizo? Él traspasó su mirada el techo que tenía el templo y miró hasta el tercer cielo. Su mirada vio y dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la diestra de Dios? Dice, y vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué significa, hermana Luisa? La diestra de Dios. Ya, si no saben eso, ya, hermano. ¿Ven? Un montón de cosas, cositas escriban. Diestra es tu derecha. Jesús estaba a la derecha. Tan sencillo. Ah, sí, ¿qué no responde? Ya, diestra es su derecha. Ya, sigamos. Y dijo, mira, para que tú veas que Esteban dijo lo mismo que Jesús dijo cuando estaba a punto de morir. Esteban, verso 56, y dijo, he aquí, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, cuando dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo, antes de convertirse, porque él fue el Pablo que se convirtió. Y apedreaban a Esteban. Y mientras él invocaba, decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, dice, durmió, porque el cristiano no muere, el cristiano duerme en Cristo, que es diferente. ¿Por qué? Porque se va a volver a levantar. El que muere sin Cristo no se vuelve a levantar hasta el día del juicio. ¿Ok? Pero el cristiano que está bien con Dios duerme, porque él tiene que volver a levantarse, o sea, resucitar. Pero lo interesante aquí, cuando Jesús estuvo en la cruz, Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esteban dijo algo parecido. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, ya les había perdonado de antemano antes que él muriese, demostrando Esteban cómo debería ser un cristiano. Esteban es el primer mártir, debemos decir, el primer cristiano ejemplo y modelo de la iglesia primitiva. Porque no es fácil perdonarse, no es fácil. Cuando nos hacen daño, no es fácil perdonar. Pero tenemos que perdonar. ¿Qué podemos hacer? No es que tú sientas, es una obligación. La Biblia nos manda. Y Esteban los perdonó. Antes de morir, dijo esta palabra, no le tomes en cuenta este pecado. Porque pudiera decir, Señor, véngame. Hubiera podido ser su última frase. Pero él quiso tener misericordia. Dentro de él se reflejó el amor de Cristo en su corazón. Digo, Señor, en otras palabras está diciendo, Señor, ten misericordia de ellos, que no se pierdan. Que algún día reconozcan que hicieron mal y se arrepientan y no se pierdan. Es lo que Esteban estaba diciendo antes de terminar. Puede usted leer todo el libro de los Hechos y encontrar un montón de cosas interesantes. Esteban es la mayor historia que nosotros nos debe motivar para poder seguir adelante. Es un gran ejemplo con las características que él tenía, siendo un jovencito todavía, nos demostró cómo debemos nosotros comportarnos como cristianos. Y nos demostró qué es lo que Dios puede hacer con nosotros. Esteban no era un arquitecto, no era un maestro, no era un sacerdote, un simple joven. No menciona ni siquiera que tenía educación. Pero Esteban se metió a buscar a Dios de corazón, se convirtió de verdad. Y Dios hizo con él. Nadie había pensado que él iba a ser el modelo. No fue ni siquiera ni Pedro ni Pablo. Esteban fue el primer mártir, el primero de todos, el que moldeó el camino y el panorama que la iglesia iba a seguir. Y a través de su mano Dios hacía señales y prodigios. Y había tanta sabiduría que yo veo aquí, e incluso Esteban sabía más que Salomón, porque Esteban relata todo lo que
No era el tiempo de Salomón, pero Esteban mostró la sabiduría de Dios. Bien, ahí dejamos la primera enseñanza, nos ponemos en pie, digamos al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios bendiga.